Buenas noches, Dominicana. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana con la intención de aportar información útil para todos y todas. ¿Y quién es mejor que esas voces que están en la militancia, en el activismo día a día, construyendo, arrojando información para que nosotros utilicemos de manera oportuna cada una de ellas? Esta noche compartimos un tema, como de costumbre, de interés. Aún sigue persistiendo como un reto en materia de gobernabilidad y transparencia la necesidad de fomentar cada vez más un gobierno abierto que permita la participación, la suya, la mía, la veeduría, el monitoreo por parte de la ciudadanía en los asuntos públicos que han de decidir en las diferentes instancias del Estado, nuestro Estado. Esencialmente en el gobierno central y el local. Desde así las cosas, vamos a ceder este espacio a los actores y a las actrices, a las voces principales que desde sus diferentes posiciones han contribuido y desarrollado larga experiencia en materia de participación y empoderamiento ciudadano desde la sociedad civil. Esta noche, como un esfuerzo de compartir con ustedes sobre los diferentes mecanismos que desde la sociedad civil se han impulsado para monitorear, vigilar, fiscalizar, conocemos sobre monitoreo ciudadano y gestión pública. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados. Yo creo que es más que un placer decir que Jenny Torres está conmigo, activista e investigadora social, coordinadora de cambio en políticas públicas de Ciudad Alternativa. Jenny, finalmente. Finalmente con nosotros en el programa, qué bueno. Qué gusto. Y aquí está también Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y gracias por el espacio. Mucho que decir y yo creo que la experiencia de ambos es más que suficiente, aunque el tiempo siempre será corto para contar lo que allí se vive, lo que la experiencia les ha permitido acumular en cuanto a las organizaciones, a las demandas ciudadanas. Pero te damos la palabra, que estás tú para eso aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar a todo tu público por medio de este programa y hablar de ese tema tan importante como es la participación, la importancia que tiene que tengamos gobiernos abiertos, transparentes, tanto en los gobiernos local como en el gobierno central, y compartir un poco la experiencia que hemos vivido desde Ciudad Alternativa, pero también desde los diferentes movimientos que acompañamos, como Casa Ya, Educación Digna, entre otros, y la importancia que tiene que podamos recibir y analizar datos para ponerlos en juego en boca y en manos de la ciudadanía. Que se forjan con mucho esfuerzo y la gente debe entender el rol, la definición compleja de participación, llamar, protestar, denunciar. Quizás a veces se queda corto. Cuéntame de tu experiencia, la gente que entra, pero de una forma u otra se va alejando, ya no se compromete. Háblame de cómo está el ejercicio en República Dominicana. Sí, mira, nosotros venimos de varias experiencias interesantes de participación social. Un ejemplo que ya tú has tratado en otros programas, el ejemplo de educación, un proceso largo que costó muchísimo tiempo formar, pero que tuvo un elemento central, y precisamente es una experiencia que estamos intentando recoger en lo que se llama la experiencia que llevamos con Casa Ya, que es un movimiento que lucha por que tengamos una política de vivienda inclusiva que para empobrecidos y empobrecidas del país. Que contrarresta la propaganda. Contrarresta la propaganda, eso es muy importante, y qué bueno que tú dijeras al principio que eso de participar va más allá de llamar por teléfono, de hacer una denuncia en Facebook, de poner un Twitter, porque la participación tiene que ser informada, y precisamente esa es una de las luchas que logramos en un momento con el tema de educación, a partir de demandar información y esa información procesarla nosotros como movimiento social y ponerla al servicio de la ciudadanía, y logró en ese momento que la gente entendiera que había toda una ilusión que tapaba lo que ocurría realmente con el tema de educación. Y precisamente ahora, en materia de vivienda, es lo que estamos intentando hacer. Es un poco más difícil porque toda la propaganda dice que estamos muy bien en materia de vivienda, que construimos la barquita, que construimos Boca de Cachón, pero la realidad, y es lo que intentamos hacer desde Casa Ya, la realidad es que la inversión en vivienda es escasa, es que esos proyectos que se están construyendo realmente no llegan al total de la población, realmente no cubren ni siquiera un 10% de lo que es el déficit habitacional,
Y la labor de nosotros como movimiento social es poder acceder a información pública. Esa información tiene que estar abierta, esa información tiene que ser capaz de ser procesada por nosotros en los movimientos y nosotros poder discutirla en asambleas, en espacios, que es un poco lo que tratamos a través de comisiones, a través de visitas a diferentes barrios, y que la gente vea qué es lo que realmente está ocurriendo con su dinero, porque es importante eso. Sí. El presupuesto que se maneja es dinero de todos y todas, y eso es participación. Claro. Tú has dicho muchas cosas, Jenny, y hablabas de que nosotros podamos digerir esa información que debe estar disponible porque es información pública, así como lo planteas. Ahora bien, ¿se están empleando los mecanismos verdaderos, legítimos, para que el ciudadano consulte de manera fácil, de manera directa, cosa de que no sea a través de una institución? ¿A qué me refiero? Nosotros leemos la prensa, los informes de los técnicos, economistas, abogados, guruses, ¿no? Entendidos cada uno en su materia, pero en muchas ocasiones la ciudadanía no entiende de dónde y cómo se reparte y por qué aquí sí, aquí no. Cuénteme un poquito sobre ese acceso. ¿Cuál es la realidad en República Dominicana del acceso a la información pública en materia, por ejemplo, de vivienda, que está trabajando Ciudad Alternativa? Muy bien. Lo primero que yo pienso que hay que reconocer como un avance, el tema de la ley y los espacios que ha ido conquistando la ciudadanía para lograr el acceso a través de los procedimientos que establece la misma ley para tener acceso a la información pública. Yo pienso que el alcance que se ha tenido ha respondido más a las iniciativas y a las voluntades y a las necesidades que tiene la ciudadanía organizada y no organizada para demandar información y manejar información para articular procesos de movilización e incidencia política, para provocar cambio en las políticas públicas. Yo pienso que en ese sentido, un avance que se reconoce de la ciudadanía es la capacidad que va desarrollando de hacer veeduría social y monitoreo social del presupuesto público y de las políticas públicas. En ese sentido, Ciudad Alternativa tiene una experiencia a varias escalas. Nosotros tenemos una experiencia directa en el Distrito Nacional desde 2010, monitoreando el presupuesto, enfocándonos en monitoreando el presupuesto, la ejecución presupuestaria del ayuntamiento, pero enfocándonos más en el tema del presupuesto municipal participativo. Y a otra escala, con la experiencia que ya tenemos, articulamos parte de otro movimiento más amplio de 40 municipios en el marco de una estrategia de un consorcio que lidera Oxfam, en este caso, que se llama Ciudadanía Activa, y en esos 40 municipios se han constituido 40 comités de veeduría social municipal, que tiene la función principalmente de monitorear la función pública, la carrera administrativa a nivel local, el monitoreo de la ejecución presupuestaria y la calidad de los servicios. ¿Quién forma esta gente? Hay un consorcio que se articula alrededor de este nombre de Ciudadanía Activa, que es una estrategia que tiene esta finalidad de veeduría social, entre otros objetivos. Y ahí este consorcio, que está Ciudad Alternativa, está CEMujer, está Oxfam, está Participación Ciudadana, está Plan Internacional, está la Fundación Solidaridad, está CEPAE, si se me queda alguna, bueno, me excuso. Entre otras. Entre otras. Nosotros, que tenemos una historia bien enraizada en las comunidades y en los barrios de coordinación con las organizaciones, nos coordinamos con ellas, cada institución en su demarcación de actuación territorial, para articular un plan de capacitación en términos de lo que contiene el marco jurídico para hacer el proceso, los instrumentos para hacer la veeduría y aplicar los instrumentos, hacer los levantamientos, hacer los análisis y entrar en proceso que nosotros le llamamos de interfase, en diálogo con las autoridades locales, para discutir los problemas que encontramos en términos de respuesta que tiene que dar, en este caso la autoridad municipal, a las necesidades o a la demanda de servicios que tiene la comunidad, o a compromisos que ya tiene la alcaldía, en este caso con la comunidad, y entonces el liderazgo comunitario se articula con este propósito. Darle seguimiento. Por lo menos en la experiencia concreta de Ciudad Alternativa, para decir cosas concretas, nos es muy marcante un proceso que desarrollamos, sobre todo en 2014, en que hicimos un análisis de la ejecución presupuestaria del ayuntamiento
y dentro de ello del presupuesto participativo, y el análisis nos dio que el ayuntamiento había estado incumpliendo desde 2010 todos los años los compromisos que hacía con las comunidades. Y a partir de ahí y de esos debates que generamos, bueno, también cuestionamos la inversión que estaba haciendo el ayuntamiento en el Parque Iberoamérica, el Parque de las Luces, que entendíamos que, por ejemplo, en la circunscripción 3, que hay una población en situación de pobreza, vamos a decir extrema, no se había invertido, no se había hecho ninguna inversión, por ejemplo, en el 2014. Sin embargo, en la circunscripción 2, en el 2013, perdón, se habían invertido 82 millones. Y así, en la circunscripción 2, se había invertido menos que en la circunscripción 1, pero la circunscripción 3, que tiene mayor población, que tiene mayor situación de pobreza, no había habido ejecución de presupuesto participativo, cuando habíamos agotado un proceso de asambleas para establecer con los comunitarios las prioridades a atender. Entonces, bueno, a partir de ahí, de esos debates, de esas discusiones, logramos con el señor alcalde de ese momento un proceso, vamos a decir, progresivo hasta este momento, de que de no haber más que 2 millones de pesos invertidos en el 2013, estamos en 16 millones, que es muy poco y es insignificante con respecto a la profundidad de la problemática y al compromiso que debe de asumir por la deuda acumulada que tiene las autoridades gubernamentales, locales y nacionales con respecto al territorio. Entonces, nosotros tenemos la expectativa de que eso siga en progreso, en términos de asumir compromisos más directos, más efectivos, en términos de servicios de calidad, en términos de asegurar participación ciudadana en la cogestión, porque hay un elemento que para mí es fundamental en el tema de la participación que se estaba mencionando. Nosotros venimos de varias fases de lo que tiene que ver con la participación ciudadana. La primera era el tiempo de la protesta, pura y simple, la confrontación con la policía, y entonces iba un coronel a negociar con los activistas, con los líderes, y llegaban a un acuerdo que se decían acuerdos, pero no se cumplían. Después se sumó a esta experiencia de lucha, o se expresó en los marcos legales de las políticas públicas, lo que son los mecanismos de participación. Y ahí, bueno, los líderes cometimos, vamos a decir así, el descuido o el error de no asumir o de descuidar los métodos de lucha de acción política, vamos a decir, en la plaza o en el espacio público. Y nos hemos ido circunscribiendo, vamos a decir así, a reclamar en el diálogo, en los procesos de diálogo con las autoridades. Y cuando el diálogo no es suficiente. Entonces, cuando el diálogo no es suficiente, ha sido suficiente, evidentemente. Hay que recuperar porque hemos descuidado, pero no hemos abandonado. Porque, por ejemplo, los procesos de movilización en la lucha del 4% generó una activación muy fuerte de toda la población alrededor de un objetivo concreto. Y ahí hay una expresión muy fuerte de participación social, claro, de autoorganización social, en todas las dimensiones y de todos los sectores, como testimonio de que la ciudadanía se empodera. Ahí está la experiencia de los haitises con la lucha con la cementera, sí, claro, están la experiencia de Bahía de las Águilas. Para mí un referente que se menciona poco es la isla Revés, que nos querían montar en la cabeza y la ciudadanía se opuso e impidió la construcción de la isla al revés, lo que significa que la ciudadanía no puede abandonar sus métodos y sus experiencias para exigir la atención a sus demandas y a sus servicios y a la satisfacción plena de sus derechos. Entonces, ahora estamos asistiendo a lo que es la participación de activismo a través de las redes, que es limitada, pero es necesaria, porque el expresarse a través de las redes, aunque no tenga una materialidad, expresa lo que la gente piensa y lo que la gente opina. Pero también podemos convocar y se materializa, exacto, cuando vemos en persona allí miles reunidos, como ha pasado en experiencias de otros países. Claro, el 4% es testimonio de eso. Por supuesto, entre otros casos que pudiéramos tener. ¿Qué hace moverse al dominicano o a la dominicana actualmente? ¿Qué está pasando? De la denuncia al diálogo, esa información que tienen las autoridades y muchas veces simplemente no llega a todos y todas. Yo pienso que lo que nos están aportando las nuevas tecnologías, que bien mencionaba Román hace un ratito, es poniéndonos otros elementos para nuestro repertorio de lucha. Nosotros tenemos un momento importante de participación, que el tema de tener información, vamos a decir que nos especializa mejor la movilización, la participación en la lucha.
pero todavía tenemos muchísimas dificultades con ese tema de acceso a la información. Y lo planteo porque a veces los gobiernos quieren decir, yo pongo el presupuesto en la página, por citar un ejemplo, y digo el presupuesto porque no hay un proceso más democrático o que fomentaría más la democracia que la distribución de los recursos de un país. El presupuesto es el instrumento que dice dónde están las prioridades de un gobierno. Prioridades, así mismo. Porque es distinto No el discurso. El discurso claro. puede decir, este es el año del fomento de la vivienda y tener un producto interno en el presupuesto menos de un 1% del Producto Interno Bruto para vivienda. Es decir, lo que dijiste con la boca y lo que pusiste en el presupuesto son dispares. Entonces, ese instrumento, el presupuesto, es uno de los instrumentos más importantes. Y no basta con que lo pongamos en el portal, no basta con que esté ahí ese PDF, que hoy en día ya es un Excel. Y digo, muy importante esto del PDF, porque hasta hace 1 o 2 años, el presupuesto era ese mamotreto que hasta para descargarlo era una lucha, y para tú analizarlo, todavía sigue siendo materia de expertos. Se ha intentado elaborar un cómic, pero lo que hace es poner el número con una llamadita, con un muñequito. Todavía eso no es información que la gente comprenda y asimila. Y uno de los triunfos... O que pueda criticar. O que pueda criticar, frío, o que pueda simple. participar. Y aún lo coloco ese cómic y tengo, la gente puede tener el presupuesto. ¿En qué momento lo colocas? Cuando ya es una decisión. En el momento en que ¿Dónde yo formé parte de esa nunca decisión? formé parte. En el momento en que yo tengo esa propuesta de presupuesto, yo como ciudadano no tengo vela en ese entierro. Cuando es mi dinero, cuando es el ingreso que producimos entre todos y todas. Y deberíamos tener vela en ese entierro. Claro. Entonces, eso es una participación mediada, eso es una participación que pienso que todavía nos falta demasiado. Y aún así, uno de los elementos, que es lo que nosotros como movimiento social podemos y debemos hacer, uno de los elementos más importantes del 4%, que siempre vamos a hablar del 4%, a pesar de que hay muchísimas otras luchas igual de importantes. Y sé que vendrán otras. Vendrán otras. Es que pusimos la fiscalidad en boca de la gente. Y eso es relevante porque la gente sabía lo que significaba eso del 4% para la educación. Y tenemos que lograrlo con la salud, y tenemos que lograrlo con la justicia, y tenemos que lograrlo con la vivienda, pero todavía son como muchos pasos que nos falta dar como movimiento social, como sociedad civil, pero que debemos estar conscientes nosotros que luchamos por la implementación de esos mecanismos de participación, que no nos podemos conformar con que nos pongan un PDF, con que nos pongan un portal en internet. Tenemos que cada vez exigir que esa información realmente llegue por el medio que le llegue a la gente. Claro. Un mural, una hojita, porque sabemos que el acceso a internet aquí es limitado. Por supuesto. Y a veces entendemos que con tener un gobierno abierto, que tenga Twitter, que tenga Facebook, ya lo estamos cumpliendo, y no es Eso así. es para un segmento. A mí me encanta escuchar a Jenny, y debemos recordar que esa conquista ciudadana empezó a articularse muchos años Así atrás, es. antes de ver esas sombrillas, esos t-shirts, esos conciertos en República Dominicana, la Coalición por una Educación Digna, que merece nuestro respaldo, respeto, aplauso y nuestra ovación, si de alguna manera debemos decirlo. No te canses, Jenny, no te canses, porque si tú te cansas, muchos Jamás. otros se van a cansar. Después de la publicidad, nosotros entramos aquí a esta discusión, a nuestros amigos de Oxfam, de Participación Ciudadana. Vamos a conocer el portal vigilantes.do para que ustedes, por favor, hagan valer al menos este espacio, esta hora que dedicamos para ustedes ciudadanos. Quédense ahí y al regreso les informamos de qué se trata. El Palacio de la Belleza anuncia un cambio de horario, lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco, número 20 en el Ensanche Naco, 809-368-0162. Yeah.
Para mí ha sido algo excelentemente bien. Mi esposo es maestro, yo soy maestra y mis 2 niños están en la tanda extendida. La vida del maestro ha cambiado sustancialmente para bien y todos están inscritos en maestría. Porque hay niños que el timbre lo tocan y en vez de coger para la puerta, cogen para la dirección. Quieren estar aquí en la escuela. En mi casa se respira paz, amor, educación y bienestar también. Y con esta revolución educativa, las cosas van a seguir mejorando.